Hola estimados alumnos, vamos a ver este segundo video en donde vamos a atender ya un punto o un ejemplo representativo de la gráfica que vimos en el video anterior. Es decir, ahora vamos a calcular el momento friccionante máximo maximorum, ¿sí?, para una carga viva de un camión HS20 en una viga libremente apoyada de 10 metros de claro. Esto ya es un ejemplo en donde vamos a aplicar la gráfica que vimos en el video anterior, ¿ok? Bien, pues para dar inicio a este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es recordar las características físicas del camión HS20. Ustedes lo tienen ahí en sus hojas de especificaciones de tipos de camiones para el cálculo de puentes. Pero vamos a recordar el camión HS20 y en esta primera parte del ejercicio es exclusivamente analizar al vehículo exclusivamente, ¿sí? Nada más vamos a estudiar las condiciones físicas del vehículo. Entonces vamos a iniciar. El camión HS20, lo recordemos, tiene 1, 2, 3 ejes, revisando sus características. Este es en el eje 1, en el eje 2 y en el eje 3. Esta carga en el eje 1, es decir, en la parte frontal, tiene un peso de 3.629 kilogramos. En el eje 2, ya por donde lleva la caja de carga, ¿sí?, tiene un peso de 14.515 kilogramos. Y en el eje 3 también tiene un peso de 14.515 kilogramos. Sus entreejes de este vehículo, ¿sí?, son del eje 1 al eje 2 es de 4.27 metros. Y del eje 2 al eje 3, recordarán que tiene una distancia de 4.27 a 9.14. Para este caso específicamente vamos a tomar la misma distancia de este entreeje, es decir, 4.27 metros, ¿ok? Y esas son las características físicas que se tiene del vehículo, ¿ok? Y para poder estudiarlo vamos a encontrar la resultante de estas tres cargas. ¿Qué es la resultante? Es la suma de estas tres cargas y se encuentra ubicada exactamente entre el eje 2 y 3. Si lo colocáramos en esta distancia, quedaría muy dispareja la resultante, porque esta es una carga pequeña y estas dos son grandes. Entonces la tenemos que meter entre el eje 2 y 3 y quedaría exactamente ubicada en esta posición. ¿Ok? ¿Sí? Como pueden ver, pues va a ser más cerca del eje 2. ¿Sí? Ya encontrando esta resultante, lógicamente va a ubicarse a una cierta distancia que la llamaremos X. Pero nótese, esta resultante está quedando más cerca del eje 2. Por lo tanto, nos interesa encontrar esta distancia de la resultante al eje 2 y esta la llamaremos distancia D, ¿ok? Y ya teniendo estas consideraciones, entonces tendremos que anotar que la resultante de la suma de estas tres cargas nos da 32.659 kilogramos, ¿ok? Y entonces, teniendo estos datos, vamos a aplicar el teorema de Varignon, que dice que vamos a encontrar esta distancia X, ¿sí?, multiplicando las tres cargas por su distancia, y esto va a ser igual a la resultante multiplicada por esta distancia X, ¿ok? Entonces vamos a realizarlo a continuación. Vamos a aplicar el teorema de Varignon, que dice lo siguiente. Dice que es el producto de la
la carga por su distancia. En este caso es 3.629 multiplicado por ¿cuánto? Es una distancia de 0. Esto por lo regular no se hace, pero para este caso, como primer ejercicio, lo consideraremos. En los siguientes ya no se debería hacer esto porque sabemos que cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0. Pero ahorita para ejemplificar vamos a realizar más 14.515 por su distancia, que es 4.27, más 14.515 por su distancia de aquí hasta acá, y entonces sería 4 y 4 sería 8, 8.54. ¿Sí? Entonces ya tenemos las tres cargas multiplicadas por su distancia, y dice el teorema que esto es igual a la resultante 32.659 multiplicada por la distancia x, que es la distancia del inicio a la resultante. Este es x. De esta ecuación despejamos a x, y esto va a ser igual a 14.515 que multiplica a 4.27 más 8.54 entre 32.659. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces esto nos da como resultado 185.937.15 entre 32.659, nos da como resultado 5.69. ¿Sí? Entonces este es el valor de x. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y cómo podemos encontrar el valor de d? Pues muy sencillo. ¿Sí? Este valor d dice que va a ser el valor de x menos que el valor del entreeje, ¿sí? Entonces es x menos 4.27. Resolvemos y decimos que x es igual a 5.69 menos 4.27, nos da un resultado de 1.42 metros. ¿Ok? Hasta ahí terminamos esto. Bien, estimados alumnos, vamos a continuar con el ejercicio. Retomando, recuerden que encontramos una distancia d que era igual a 1.42, y esta distancia era del eje 2 a la resultante. Esta era la distancia, ¿sí? Igual a 1.42 metros. Bien. ¿Qué es lo que nos está dando esta? Que con estos dos valores del eje 2 y la resultante, ahora lo vamos a centrar a la viga, ¿sí? Recuerdan que la viga tenía una longitud de 10 metros, ¿sí? Y entonces con estos dos valores, quiere decir que lo vamos a centrar aquí. Este es el centro de línea de la viga. Y entonces quiere decir que la resultante va a quedar en esta posición y el eje 2 va a quedar aquí, ¿sí? Todo esto a una distancia de 1.42. Pero como lo estamos centrando, entonces del centro de línea para cada lado, ¿cuánto vamos a tener? 1.42 entre 2. De este lado vamos a tener 71 y de este otro lado también vamos a tener 71 centímetros. ¿Ok? Y entonces ya estamos centrando el eje 2 y la resultante, al centro de la viga, es decir, a cada lado vamos a tener 5 metros.
y de este lado también vamos a tener 5 metros. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Verificar si los otros ejes, el eje 1 y el eje 3, quedan dentro de la viga para considerarlos como carga, porque si quedaran fuera de la viga no tiene caso considerarlos y teníamos que hacer otra consideración. Pero vamos a verificar primero. ¿Cuál es el eje que nos queda a la izquierda? El eje 1. ¿Cómo lo vamos a localizar? Pues miren, de este eje del 2 al 1, vamos a dibujarlo aquí, ¿sí? ¿Qué distancia tenemos? Tengo 4.27. Y entonces, del centro de la línea hacia la izquierda, ¿a qué distancia queda el eje 1? Pues va a quedar a 4.27 más este pedacito de este centrado que hicimos, más 0.71, ¿ok? Y este nos va a dar como resultado 4.98 metros, y 4.98 es menor a 5 metros, que es esta distancia. Por lo tanto, entonces el eje 1 sí está dentro de la viga, queda dentro de la viga, ¿ok? Y entonces, el eje 1 es considerado. Ahora vamos a revisar la posición del eje 3, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí en forma hipotética y vamos a revisarlo. El siguiente eje a revisar es el eje 3, el de la derecha, ¿sí? Y entonces recordemos que del eje 2 al eje 3 tenemos 4.27 metros, ¿recuerdan? Es la distancia de su entreeje, pero el centro de línea empieza aquí y entonces la distancia del eje 3 va a ser de este punto a este eje, ¿sí? ¿Cómo lo encontramos? Pues con 4.27 menos este pedacito que es 0.71 y nos da como resultado 3.56 metros. Este 3.56 también es menor que 5 metros. Por lo tanto, también el eje 3 queda dentro de la viga, ¿sí? Es decir, vamos a considerar los tres ejes dentro de la misma viga, ¿sí? Y entonces vamos a hacer otro gráfico para entender esto, retomando el momento máximo que habíamos calculado o encontrado en el eje anterior, ¿ok?